Voy a empezar diciendo algo que puede sonar extraño. El cáncer no entró en mi vida como un choque inmediato. Entró despacio, disfrazado, silencioso. Durante mucho tiempo todo parecía normal. Me hacía pruebas, recibía resultados tranquilos, seguía con mi rutina, mientras lo más grave crecía sin hacer ruido. Y tal vez esa sea la parte más peligrosa de todas, cuando confías demasiado en que, si fuera serio, alguien ya se habría dado cuenta. Yo no me desperté un día sintiendo que tenía cáncer. Al contrario, pensaba que no era nada. Creía que eran síntomas ignorados, tonterías, ansiedad, la alimentación. Nadie me creyó, y siendo honesta, ni yo misma me creía, hasta el día en que escuché un diagnóstico que no encaja con pruebas normales, ni con una apariencia saludable, ni con la idea que yo tenía de mi propia vida. Esta historia no trata sobre un miedo exagerado, trata sobre cómo un diagnóstico tardío lo cambia todo sin hacer ruido. Trata sobre vivir creyendo que el cuerpo es predecible, hasta que te demuestra que no lo es. Si crees que las enfermedades graves siempre avisan, que siempre dan señales claras, o que solo les pasan a los demás, quédate aquí conmigo, porque tal vez lo que vas a escuchar no sea cómodo, pero puede que sea necesario. Soy Nicole, vivo en una ciudad común, de esas en las que todo el mundo se cruza en el súper y nadie se fija mucho en nadie. Mi vida era sencilla, incluso demasiado predecible. Madrugar, un café rápido, trabajo, casa, mensajes acumulados en el móvil y esa sensación de que todo parecía normal. Siempre he sido ansiosa, de las que dan 1000 vueltas a las cosas, pero también confiaba en lo básico. Si algo estuviera mal, me daría cuenta. Al menos eso era lo que creía. En aquel entonces, no tenía ni idea de lo que vendría después porque, sinceramente, no sabía lo que estaba pasando. Antes de nada, yo era solo una persona más intentando sacar adelante su rutina. Me veía sana, funcional, viviendo sin grandes sustos. No existía el drama, no existía un miedo real. Cuando alguien hablaba de enfermedades, yo pensaba, a mí no. Me parecía que no era nada. Siempre fue mi frase estándar. Un dolorcillo aquí, un cansancio allá. Cosas de la vida adulta, ¿no? Me reía de ello. Al fin y al cabo, ¿quién no ha ignorado pequeñas señales pensando que era estrés? Seguía pensando que todo parecía normal, incluso cuando algo muy al fondo me susurraba que algo iba mal. Mi rutina no tenía nada de especial. Trabajo, facturas, planes sencillos para el fin de semana. Me sentía bajo control, viviendo esa fase en la que creemos que entendemos nuestro propio cuerpo. No existía aún la idea de un diagnóstico tardío, ni de síntomas ignorados. Al contrario, confiaba en las pruebas, en los chequeos ocasionales, en los resultados que decían que todo estaba bien. Las pruebas normales se convertían casi en un sello de tranquilidad. Y yo seguía adelante, sin imaginar que aquella normalidad era demasiado frágil. Siempre me ha gustado resolver las cosas sola, quizás por ingenuidad, quizás por orgullo. Cuando sentía algo distinto, le quitaba importancia. Luego lo miro. Será la ansiedad, ya se me pasará. Y se pasaba, o parecía pasarse. Nunca me había parado a pensar en el peso de un cuerpo intentando avisar y de una mente demasiado ocupada para escuchar. Hoy, mirando atrás, parece obvio, pero en aquel momento no lo era. En aquel entonces, nadie tenía respuestas porque nadie pensaba que hiciera falta buscar. Ni siquiera yo. Vivía como vive mucha gente, confiando en que el mañana sería parecido al hoy. No existía la menor preparación emocional para una lucha contra una enfermedad grave. No estaba preparada, ni creía que necesitara estarlo. Mi identidad era esa, alguien común, viviendo una vida común, con problemas comunes. Vivir con una enfermedad grave era algo lejano, casi abstracto. Observaba historias así siempre como espectadora, nunca como un posible personaje. ¿Y sabéis qué es lo más extraño? Incluso ahora, diciendo todo esto, me da una sensación rara de calma, porque en aquella fase, antes de que todo se pusiera patas arriba, la vida era silenciosamente cómoda. No perfecta, pero conocida. Mi vida cambió después, pero antes de eso, simplemente seguía su curso. Y tal vez eso sea lo que más nos engaña. La normalidad no avisa cuando está a punto de romperse. Simplemente parece demasiado estable, hasta que deja de serlo. Si estás escuchando esta historia ahora, desde donde estés, comenta aquí desde donde nos acompañas y suscríbete al canal, porque esta parte es solo el principio. Poco después, empezaron a aparecer los pequeños detalles, y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez me equivocaba al pensar que todo estaba bien. Después de aquel periodo en el que todo parecía normal, empezaron a surgir cosas demasiado pequeñas como para asustar, pero demasiado insistentes como para ignorarlas del todo. Una molestia aquí, una sensación extraña allá, nada que pudiera señalar y decir, es esto. Me repetía a mí misma que creía que no era nada. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido algo raro y ha seguido con su vida? Intentaba encajarlo todo en explicaciones sencillas, porque aceptar lo sencillo era más cómodo que admitir que algo iba mal. Al principio, yo misma invalidaba lo que sentía. Pensaba que era la comida, la rutina, la ansiedad acumulada. Me decía, relájate, Nicole,
estás exagerando. Pero las señales volvían, un poco torcidas, a destiempo. No era un dolor claro, no era algo que gritara. Eran síntomas ignorados que aparecían y desaparecían, como si estuvieran probando hasta dónde iba a seguir fingiendo que no los veía. Aún así, seguía creyendo que no sabía lo que estaba pasando porque, teóricamente, no estaba pasando nada. Cuando decidí buscar ayuda, llegó la primera capa de frustración. Consultas rápidas, preguntas genéricas, esa sensación de estar molestando. Yo me explicaba, intentaba dar detalles, pero salía siempre con la misma respuesta implícita: no debe de ser nada. Llegaban las pruebas, yo lo hacía todo perfecto, y allí estaban, pruebas normales. Aquello debería haberme aliviado, pero me confundía, porque si todo estaba normal, ¿por qué yo no me sentía normal? En cada visita, sentía que tenía que demostrar algo invisible. No había prueba que lo enseñara, no había marcador que gritara peligro, y poco a poco, la sensación de que nadie me creía empezó a filtrarse, no de forma agresiva, sino sutil. Una mirada apresurada, un «esto es común», un «vamos a observar», y yo observaba demasiado. Mientras tanto, nadie tenía respuestas, y yo empezaba a preguntarme si el problema era mi cuerpo o mi cabeza. Repetía pruebas, cambiaba de médico, cambiaba de enfoque. Era siempre el mismo baile: esperanza, espera, resultado, frustración. Cada intento que no llegaba a nada parecía un sello diciendo que estaba exagerando. Y eso cansa explicarlo, cansa insistir, cansa dudar de una misma. La normalidad ya no parecía tan firme, pero aún no se había roto del todo. Seguía caminando, aunque con esa mosca detrás de la oreja diciéndome que algo no iba bien. Lo más raro es que desde fuera nadie veía nada. Yo funcionaba, trabajaba, sonreía. Por dentro, sin embargo, crecía una sensación de estancamiento, como si estuviera atrapada en un pasillo sin puertas. Yo no quería un diagnóstico grave, no quería problemas, solo quería entender, pero entender parecía cada vez más lejano. No estaba preparada para esta lucha invisible, para esa sensación de estar sola, incluso rodeada de gente, y así, en ese vaivén agotador, algo empezó a cambiar de tono. Las señales ya no eran tan sutiles, y aquella confianza en las pruebas normales empezó a agrietarse. Aún había una explicación cómoda en el horizonte, algo que parecía resolverlo todo. En aquel momento, casi creí que se había acabado ahí, casi. Con el tiempo, las señales fueron más difíciles de esconder bajo la alfombra. Ya no eran solo sensaciones vagas, eran cambios perceptibles, de esos que te hacen parar en mitad del día y pensar, esto no es normal. Aún así, intentaba mantener la calma. No era pánico, era confusión. Me despertaba preguntándome si estaba exagerando o si finalmente estaba viendo algo que siempre había estado allí. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que ya no eran solo cosas mías. Aún así, me aferraba a la lógica. Pensaba que debía de existir una explicación sencilla, una de esas que encajan perfectamente. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Cuando surgía una nueva hipótesis, sentía casi un alivio. Era como si alguien dijera, ya está, ahora tiene sentido. Y durante unos días o semanas respiraba mejor. Pensaba que, por fin, había encontrado la respuesta que faltaba, que tal vez todo aquel camino había sido solo un desvío extraño. Hubo un momento específico en que una explicación pareció demasiado sólida para ser cuestionada. Era convincente, técnica, respaldada por palabras difíciles. Aquello sonaba como el final de la historia. Pensé, entonces era esto. Creí que no era nada grave, solo algo molesto, controlable, casi banal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un descanso mental. La sensación de que podía seguir adelante sin miedo volvió, aunque fuera un poco frágil. Se lo conté a mi familia con cierto alivio en la voz. Nada de desesperación, nada de lágrimas. Solo esa idea de que lo peor había pasado antes, incluso de empezar. Volvía a hacer planes pequeños, cosas sencillas, como si la vida estuviera recuperando su eje. En ese instante me pareció que mi vida cambió para mejor, solo por tener finalmente una respuesta, aunque fuera parcial, aunque fuera incompleta. Tener una explicación es algo poderoso, pero, en el fondo, algo seguía sin cuadrar. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una molestia persistente, un detalle fuera de lugar. Intentaba ignorarlo, porque nadie quiere ser la persona que duda cuando todo parece resuelto. Solo que el cuerpo no acompañaba al discurso, y cada nueva señal llegaba como un susurro insistente diciendo que aquella paz podía ser solo temporal. Me sentía dividida. Por un lado, las ganas de creer que todo había terminado ahí. Por otro, la sensación incómoda de que aquella respuesta no lo explicaba todo. Quería confiar porque confiar era más fácil. Al fin y al cabo, después de tanta frustración, cualquier cosa que sonara definitiva parecía una bendición, y me aferré a ello con fuerza, como quien no quiere caer de nuevo en el vacío de que nadie tenía respuestas. Fue por eso que el impacto llegó silencioso después, porque cuando la falsa resolución se deshace, no avisa, solo deja espacio para algo mucho mayor. Y fue en ese espacio, casi imperceptible,
donde empezó a formarse la ruptura. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera gritos o escenas dramáticas, sino justamente por lo contrario. Fue demasiado sencillo. Una sala blanca, una silla dura, un silencio un tanto incómodo. Las palabras vinieron directas, casi técnicas. Diagnóstico, estadio avanzado, cáncer de estómago, diagnóstico tardío. Lo escuché todo como si estuviera a unos metros fuera de mi propio cuerpo. No lloré, no pregunté, solo pensé, muy fríamente. No estaba preparada. La primera reacción fue extraña, casi automática. Mi cabeza intentó organizar aquello como si fuera una hoja de cálculo. Nombre de la enfermedad, próximos pasos, términos difíciles. La emoción se quedó para después. Recuerdo pensar que todo parecía normal minutos antes de entrar en esa sala. Y de repente, fue cuando todo cambió. No hubo banda sonora, ni cámara lenta, solo una constatación demasiado pesada para caber entera en aquel momento. Cuando se lo conté a mi familia, fue aún más silencioso. Cada uno reaccionó a su manera, pero nadie sabía exactamente qué decir. Miradas perdidas, preguntas sin sonido, intentos de parecer fuertes. Yo percibía el miedo en ellos, incluso cuando intentaban ocultarlo. Aquello dolía más que cualquier palabra. Fue ahí donde la idea de la lucha contra una enfermedad grave dejaba de ser un concepto y se convertía en una realidad concreta. Yo hablaba y, al mismo tiempo, parecía estar escuchando a otra persona hablar, como si aquella historia no fuera la mía. No sabía lo que estaba pasando, aún teniendo todo explicado. El cerebro lo entiende, pero al resto le cuesta. No hubo una rabia inmediata, ni desesperación, solo un vacío un poco organizado, casi educado. Anotaba mentalmente la información mientras una parte de mí repetía que aquello no podía estar bien. Nadie hizo promesas, nadie intentó suavizarlo demasiado, y eso, de alguna forma, fue más honesto. El médico hablaba con cuidado, sin rodeos. Mi familia escuchaba. Yo existía allí, presente y ausente al mismo tiempo. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en mi vida anterior y el de play en otra completamente desconocida. Mi vida cambió, pero yo aún no lo sentía por completo. Salí de aquel lugar siendo distinta, aunque caminara igual. El mundo ahí fuera seguía funcionando, gente caminando, coches pasando, el cielo igual que siempre. Aquello me confundió más que el diagnóstico en sí. ¿Cómo podía todo seguir igual cuando, para mí, ya nada era igual? Vivir con una enfermedad grave empezó allí, incluso antes de cualquier tratamiento. Y lo más curioso es que, aquel día, todavía pensaba que lo más difícil había sido escuchar aquellas palabras. No tenía ni idea de lo que venía después, porque el diagnóstico no cierra nada, solo abre un camino torcido, lleno de curvas, donde el tiempo deja de ser lineal. Y fue en ese camino donde realmente empecé a sentir el peso de todo. Después del diagnóstico, el tiempo perdió su forma. No se volvió una línea recta, se volvió un enmarañado. Había días en los que me despertaba pensando que podía con ello, y otros en los que levantarme de la cama parecía un proyecto demasiado grande. La idea de una jornada de tratamiento parecía clara en el papel, pero en la práctica era confusa, agotadora, imprevisible. Estaba oficialmente viviendo con una enfermedad grave, pero nadie te enseña cómo es vivir de verdad dentro de eso. No existe un manual emocional, existe el ensayo y error, todo el tiempo. El miedo se volvió una compañía fija, no ese miedo explosivo, sino un miedo bajito, constante, que camina a tu lado mientras haces cosas normales, comer, charlar, responder mensajes. Todo venía acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Y si? A veces me sentía culpable por estar cansada, como si tuviera que ser fuerte todo el tiempo. Otras veces me sentía culpable por estar bien algunos días. Era un vaivén emocional que nadie veía desde fuera. Hubo fases en las que creí que estaba avanzando. El cuerpo reaccionaba. Las pruebas traían alguna esperanza y pensaba que quizá estaba aprendiendo a lidiar con ello. Entonces venía un retroceso, un efecto secundario, una mala noticia, una noche sin dormir, y todo se tambaleaba de nuevo. El diagnóstico tardío parecía resonar en cada obstáculo, como si siempre estuviera corriendo detrás de algo que ya me había sacado ventaja. Mi identidad empezó a volverse extraña. Ya no era quien era antes, pero tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. La gente me hablaba con un cuidado excesivo o con un optimismo forzado, y yo me quedaba en medio de eso, intentando existir sin convertirme solo en la enferma. Mi vida cambió, pero aún tenía que pagar facturas, responder mensajes, reírme de tonterías. Esa mezcla es demasiado confusa para explicarla con palabras sencillas. Había también una sensación constante de amenaza. Incluso en los días buenos, algo parecía provisional, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Aprendí a celebrar pequeñas victorias, pero sin entregarme totalmente a ellas. Era un equilibrio extraño entre la esperanza y la autoprotección. No estaba preparada para vivir siempre en estado de alerta, pero aprendí a la fuerza. En algunos momentos, volvía a aquel recuerdo de antes, cuando todo parecía normal, y eso dolía de una forma distinta. No era una simple nostalgia,
era la conciencia de que aquella versión de mí ya no existe. Al mismo tiempo, me daba cuenta de que estaba aprendiendo cosas que jamás habría aprendido de otra manera. No por elección, sino por supervivencia. Era una reconstrucción lenta, imperfecta, llena de fallos. Y lo más difícil de explicar es esto. No existe un después claro. No es que la vida vuelva a la normalidad en algún punto. Existe solo el ahora, con capas. Capas de miedo, de fuerza, de cansancio, de lucidez. La vida tras el diagnóstico no es un capítulo nuevo. Es un libro entero que se está reescribiendo mientras aún lo estás leyendo. Y fue ahí cuando me di cuenta de que aún quedaba algo importante por decir, incluso sin saber exactamente cómo terminar esta historia. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, casi nunca sé qué responder, no por falta de respuestas, sino por exceso de ellas. Hay días en los que estoy bien, de verdad. En otros, estoy cansada de una forma que no se ve en el cuerpo, solo en la cabeza. Vivir con una enfermedad grave me ha enseñado que estar bien ha dejado de ser un estado fijo para convertirse en algo momentáneo, y no pasa nada, o casi nada. He aprendido que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Antes quería entenderlo todo, controlarlo todo, preverlo todo. Ahora convivo mejor con el hecho de que nadie tenía respuestas completas. Ni siquiera yo. Lo que existe es la adaptación. Una conversación interna constante entre aceptar y resistir, entre seguir y parar un poco, entre recordar que mi vida cambió y, aún así, seguir viviendo dentro de ella. A veces me sorprendo recordando cuando no sabía lo que estaba pasando, y pienso en lo aterrador y al mismo tiempo inocente que era aquello. Hoy sé demasiado sobre cosas que nunca quise aprender, y, aún así, sigo sin saber cómo termina todo esto. Esa es tal vez la parte más honesta de toda esta historia. No existe un cierre bonito, redondo, de película. Existe solo la continuidad. Hay momentos en los que echo de menos la versión de mí que creía que el cuerpo era predecible, que todo parecía normal, porque realmente lo parecía. En otros, me doy cuenta de que aquella versión jamás entendería a la persona que soy ahora. Ni mejor, ni peor. Diferente. Más consciente del silencio, más atenta a los detalles, con menos prisa por definir qué es lo correcto o lo incorrecto de sentir. Sigo conviviendo con el miedo, sí, no todo el tiempo, pero aparece. A veces de la nada, a veces con un motivo claro. He aprendido a no luchar contra ello como antes. Forma parte del lote de la vida tras el diagnóstico. No es valentía todo el tiempo, es convivencia. Es seguir adelante incluso cuando la seguridad no te acompaña. Si hay algo que esta experiencia me ha enseñado, es que historias como esta no acaban cuando el vídeo termina o cuando el tratamiento entra en pausa. Continúan en silencio, en los intervalos, en la forma de mirar el tiempo, en la forma de hacer planes más pequeños, en la forma de existir sin tantas certezas. No sé cómo termina esto. De verdad, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora.